Recuerde lo que estábamos hablando la semana anterior, Primera de Timoteo capítulo número 3. Primera de Timoteo capítulo número 3, el versículo 16 era el final de este capítulo y nos habla de la grandeza, del misterio que encierra la piedad, la obra sagrada, la obra del Señor, la manifestación gloriosa del Dios Todopoderoso, viniendo a esta tierra, encarnándose, se hizo carne, la persona de Cristo Jesús, y dio o manifestó su gloria como la del unigénito del Padre a todas las personas, para que vieran su gloria, su deidad, su poder, su majestad, majestuoso, todopoderoso. Pero esto es pues algo demasiado sublime para que lo podamos entender con una mente finita. Tiene que haber un discernimiento del Espíritu Santo para que podamos comprender de una mejor manera esta situación. Grande es el misterio de la piedad. Y lo dice el apóstol Pablo de manera enfática e indiscutiblemente. No hay discusión en esto. Es algo que así es. No hay vuelta de hoja. Es algo difícil de comprender. No lo pueden entender las mentes carnales. No lo pueden entender las mentes que no tienen un toque del Espíritu Santo de Dios. Si cuesta entenderlo en la casa de Dios, ¿cómo no será difícil que lo entiendan la gente que no conoce al Dios verdadero? Para entender el misterio de la piedad es necesario conocer a Cristo Jesús, haber tenido un encuentro con Él, estar de la mano con Él, vivir para Él. Por Él somos, en Él vivimos, por Él nos movemos. No hay otra forma de ver las cosas. Solamente de esta manera pueden interpretarse las bendiciones de Dios. Y dice que el misterio de la piedad es se manifiesta en este poema maravilloso, magistral, de 6 frases, o de 6 versos. Número 1. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Cristo Jesús. Ese es un orden cronológico que menciona este poema maravilloso. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Cristo se manifestó, se dio a conocer a las multitudes. La gente que tenía ese privilegio de tener, o el privilegio de tener la bendición de Dios, le rechazó. Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino, al pueblo de Israel, a la gente de él, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dicen otros pasajes bíblicos, pero ellos le rechazaron. A lo suyo vino, pero ellos no le recibieron, más a los que le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que estuvieron dispuestos a abrirle el corazón a Jesús, a estos el Señor les dio el derecho, la potestad, la autoridad, la bendición, el privilegio, llámelo como lo quiera llamar, amada iglesia presente, de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Es una bendición. Dios fue manifestado en carne. Si no se manifestaba de esa manera, iba a ser difícil que la gente pudiera comprenderlo. Si no se manifestaba de esa forma, iba a ser difícil que la gente pudiera llegar a conocer de su amor. Dios es espíritu. Los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. El Padre tales adoradores busca que le adoren, dice Juan capítulo número 4. Usted lo sabe bien. Por lo tanto, para que la gente pudiera comprender a este Dios maravilloso, tenía que mostrarse al igual que todos los demás, o parecido a todos los demás, para vivir en medio de ellos, para compartir con ellos, para bendecirlos a ellos, para mostrarles su amor abundante, para mostrarles su poder y su gloria, su deidad, sus maravillas y sus prodigios. La gente pudo entonces entenderlo de esa manera. Dios fue manifestado en carne, se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Jesús fue 100% hombre cuando estaba sobre la faz de la tierra, pero al mismo tiempo fue 100% Dios, que es la llamada naturaleza hipostática de Cristo. 100% hombre, no mitad hombre y mitad Dios, no que 50% hombre y 50% Dios. Fue 100% hombre, fue tentado en todo, fue pues probado en las diferentes situaciones
que el mundo entero puede ser probado el día de hoy, que nosotros mismos como hijos de Dios somos probados, porque Él fue probado en todo, porque Él sabe lo que nosotros sufrimos, es que ahora cuando está a la diestra del Padre intercede por nosotros y Él conoce nuestras necesidades y las situaciones difíciles que pasamos. Por eso podemos llegar ante su presencia, dice la Escritura en el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, y podemos solicitar de Él beneficios, podemos solicitar de Él la bendición, podemos solicitar de Él que nos ayude en medio de las pruebas. Y hallaremos, dice la Escritura, el oportuno socorro en la presencia del Dios Todopoderoso. Él, 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. Como hombre, como hijo, se sujetó al Padre. Como Dios, hizo milagros y prodigios y grandes maravillas. Como Dios, Él se manifestó para dar salvación al género humano, muriendo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, la sangre del justo, del santo, 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 el que jamás pecó, el que nunca cometió un error, sino que siempre hizo lo correcto. Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Dios se manifestó en carne. Número 2, ese es el misterio de la piedad, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. La vez pasada, sí, abuelo de pájaro, mencionábamos que esto es un poco difícil de poderlo comprender así solamente de leerlo. Justificado en el Espíritu. Nosotros somos justificados por la fe. Nosotros somos hechos justos por la fe. Somos hechos rectos. Somos hechos equilibrados. Somos sacados, hemos pasado de la ebriedad a la sobriedad, por decirlo de alguna manera. Hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo? Porque hemos sido hechos justos por Cristo, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, y ahora tenemos acceso al Padre Celestial. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de Cristo Jesús, en el caso del Dios Todopoderoso que se manifiesta en la persona de Cristo Jesús para poderse revelar al género humano, justificado en el Espíritu, parece un poco extraño, pero esto tiene que ver con por lo menos 3 aspectos, 3 facetas en la vida de Cristo Jesús. Tiene que ver de esa manera porque de otra forma tal vez no lo vamos a poder comprender a cabalidad, o por lo menos veámoslo de esta forma. Número 1, el Señor fue bendecido de una manera especial, fue ungido para poder realizar una labor aquí sobre la faz de la tierra, y el Espíritu Santo le guardó, le ayudó, lo fortaleció, si usted quiere verlo de esa manera, dígalo de la forma mejor que usted lo pueda expresar, amada iglesia, y Él le fortaleció para guardarlo sin pecado en medio de este mundo infiel, en medio de los momentos más difíciles, que sí tuvo momentos duros, que sí tuvo momentos pues extremos. En el Getsemaní oró intensamente, su sudor, dice la Biblia, era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y vino un ángel del cielo para fortalecerlo también, para animarlo y decirle: ya te falta poco, vas a ir a la cruz, no hay problema, esto es así, el Padre no va a hacerlo de otra manera, no va a actuar de otra forma, no hay un plan B, el plan único eres tú, Jesús de Nazaret. No hay un plan B para la bendición del género humano. No hay otra forma. La única solución para el mundo, para ser libre del pecado y la maldad, es Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Por tanto, el Espíritu Santo le guarda de pecado, pero al mismo tiempo lo ayuda para poder realizar las diferentes faenas o las diferentes ministraciones que él realizó. Recuerde que Jesús oraba al Padre, el Dios. Y como Dios no necesitaba orar, pues si Él es Dios Todopoderoso, a Él le pedimos cada uno de nosotros. Él no necesitaba hacerlo. Sin embargo, como hombre, como hijo, se sujetaba al Padre, y Él sobre la tierra, aquí sobre la faz de la tierra, clamaba, y clamaba mucho más que los mismos discípulos de Él. Se retiraba pues de ellos para poder orar, como a un tiro de piedra, hasta donde puede llegar a lanzar una piedra, pues ahí se retiraba para estar a solas con el Padre Celestial. Y la forma como realizaba milagros y prodigios era maravillosa, pues. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy porque Él es Dios soberano. Y la soberanía de Dios no se discute, Él es Dios todopoderoso, pues. Entonces Él lo hacía de esa manera sobre la faz de la tierra, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, haciendo esto y haciendo lo otro. La Biblia declara que le llevaban toda clase de enfermos y a todos los sanaba.
Dios es maravilloso, Dios es especial. Y cualquiera podrá decir, ¿por qué no suceden de la misma forma, en la misma forma las cosas que antes sucedían? ¿Por qué ahora en día, pues de 100 que están enfermos, se sanan un poquito nada más, no se sanan todos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será incredulidad? ¿Será la situación difícil que vivimos? ¿Será que nuestras mentes están en otro lado? ¿Será que Dios tiene otro propósito? ¿Será que es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Será que Dios perdió su poder? Jamás perderá su poder. Él es el mismo desde ayer y hoy por todos los siglos. Él es Dios maravilloso. Lo que Él hizo en la antigüedad lo puede hacer el día de hoy. Para Él nada es imposible. Lo que Él hizo, si Él ha hecho un milagro anteriormente, lo puede volver a realizar. Él es soberano y Él es especial, pero no lo realiza en el tiempo que nosotros queremos. Es la diferencia. Lo realiza en su tiempo perfecto, en su tiempo kairos. Pero que realiza milagros, justificado en el Espíritu. Fue guardado para no pecar, fue usado para poder y ungido para realizar los milagros y prodigios y maravillas que en la Biblia nos declara, nos narra, nos describe. Y además fue levantado de entre los muertos por la obra poderosa del Dios maravilloso, por su Espíritu Santo. Recuerde una cosa, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, dice la carta a los Romanos, vivificará nuestros cuerpos mortales también, en Cristo Jesús Señor nuestro. En otras palabras, esto de justificado en el Espíritu se puede ver en esas tres facetas para que podamos comprenderlo de mejor manera. Fue manifestado en carne, número 1. Fue justificado en el Espíritu, número 2. Número 3, visto de los ángeles. Y esto también tiene algunas connotaciones pues antiguas, de mucho tiempo atrás, desde la eternidad, si usted lo quiere ver así. En un momento en la eternidad, cuando fueron creados estos seres maravillosos, los ángeles de Dios, en las diferentes jerarquías que pueden ellos existir, ellos vieron la gloria del Señor de señores, la gloria de Dios. Cristo Jesús estaba ahí, formándolo todo con el Padre, dice Proverbios capítulo número 8. En el libro de Proverbios habla de la sabiduría, y en el Proverbios capítulo 8 la sabiduría tipifica a Cristo Jesús. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Cuando ordenaba que se hicieran estas cosas, ahí estaba yo presente, dice la sabiduría. Este es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces acá, cuando dice visto de los ángeles lo vieron allá en la gloria, allá en la eternidad. Lo vieron allá en las regiones celestes, claro que sí. Pero también los ángeles puede significar esto, que lo vieron cuando Él fue levantado al cielo. Lo vieron en su ministerio acá sobre la faz de la tierra. Y cuando fue levantado al cielo, los ángeles le dijeron a los varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto que se va, así también lo vas a ver que va a regresar. Van a ver que va a regresar. Ustedes se van a dar cuenta que Él volverá. Él volverá en las nubes, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo número 8. Y todo ojo, capítulo número 1, y todo ojo lo verá. Es necesario que nosotros podamos darnos cuenta esto de visto por los ángeles, pero al mismo tiempo, o visto de los ángeles. Esto lo que significa también es que pues cada uno de los ángeles del cielo, los ángeles de Dios, están siempre alrededor de los que le temen y les defiende. El ángel del Señor o el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Cristo Jesús está a nuestro alrededor. Mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si nuestros ojos espirituales se abrieran, nos daríamos cuenta que alrededor nuestro hay carros de fuego, caballos de fuego, hay bendición, hay ángeles de Dios. Los ángeles son enviados por el Señor en misiones especiales para bendecir a los herederos de la salvación, dice Hebreos capítulo 1. Y los herederos de la salvación es usted y soy yo, la iglesia de Cristo Jesús. No ha depositado la salvación el Señor en ningún otro lugar, solamente lo ha depositado a aquellos que se acercan a Él y ahora forman parte de lo que se llama iglesia de Cristo Jesús, diseminada sobre toda la faz de la tierra. Por lo tanto, entonces los ángeles declaran, o los ángeles testifican que han visto al Dios Todopoderoso y lo han visto operando milagros y lo han visto actuando y están con Él y le sirven también, y Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros siempre, aleluya, y envía a sus ángeles para que vengan a ayudarnos en esas misiones específicas y especiales. Visto
de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Claro que esto tiene que ver con la proclamación del evangelio a toda nación, toda tribu, toda lengua, a toda etnia, si usted quiere verlo así. A las mishpajé, como en el hebreo se dice, las familias de la tierra serán bendecidas a la predicación del evangelio. La predicación a los gentiles es para que la gente pueda entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de esa manera predicado a los gentiles. Ahora, creído en el mundo, claro, la predicación iba a venir y la fe iba a surgir. La fe salvadora iba a aparecer en la vida de las personas, y las personas iban a tener esa facultad y esa oportunidad de abrirle el corazón a Jesús de Nazaret para recibirle como el Salvador de sus vidas, por la obra maravillosa del Espíritu Santo también, convenciendo al mundo entero de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros hemos sido convencidos y seducidos por el Señor. El mismo Jeremías en una oportunidad decía: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías lo dice habiendo sido escogido desde que estaba en el vientre de su madre para ser profeta a las naciones. Pero Jeremías, después de sufrir tantas situaciones difíciles, cuando profetizaba la palabra del Señor, en una oportunidad él dice que ya no va a seguir hablando más, que ya no quiere hablar más en el nombre del Señor, que ya no quiere decir absolutamente nada, porque cada vez que lo hace tiene problemas. Cada vez que lo hace, lo meten preso, lo meten en la cisterna, le dicen un montón de cosas, lo maltratan, sufre afrenta, vergüenza, una serie de escarnios y cosas por el estilo. Entonces él dice que ya no quiere más. Nosotros podríamos no estar dispuestos a aceptar la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida, queriéndonos convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que apuntemos nuestra mirada no a las circunstancias, no a otras personas, sino a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de esa manera nos demos cuenta que el único que nos puede salvar es el Señor. Vea usted en los problemas que se meten toda la gente sobre la faz de la tierra. Vea usted la gente que está en eminencia, todos los problemas que tienen y grandes dificultades que tienen. ¿Cómo te van a salvar ellos, iglesia? Es imposible que te salven, pues. Vea todos los presidentes sobre la faz de la tierra emproblemados. ¿Y cómo nos va a salvar un presidente del pecado y la maldad y la situación difícil que estamos nosotros teniendo que enfrentar o afrontar, si ellos están más emproblemados que nosotros mismos? El único que te puede salvar, el único que te da salvación, el único que te ayuda para salir adelante es Cristo Jesús, Señor nuestro. Creído en el mundo, claro. Esto no es que Él se creyó en el mundo más de la cuenta. Él es Dios todopoderoso. Él no necesita creerse de nada. Él es el Señor de señores, aleluya. Sino que nosotros tuvimos la oportunidad de ser salvos creyendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el que se acerca a Él debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Todo el que se acerca a Él debe acercarse creyendo, con fe, y debe acercarse dispuesto a recibir de Dios el oportuno socorro. Y debe acercarse con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios de todas maneras. Ahora mire, por último, recibido arriba en gloria. Y esto pues tiene que ver también con la ascensión, dicen algunos, con la forma, en la forma como el Señor ascendió a los cielos cuando Él se apartó del ministerio sobre la faz de la tierra y fue levantado. Pero también tiene que ver con la manera o en la forma en que va a regresar su segunda venida, pues en la manera como Él ha de retornar, cómo ha de levantar a su iglesia. Recuerde que la segunda venida de Cristo tiene pues etapas o doble etapa por lo menos. Una es que el Señor se quedará allá en la bóveda celeste, allá en las regiones celestes, y allá la gente que ha creído en Él, la gente que ha muerto en Él creyendo, serán levantados, resucitarán primero los muertos en Cristo, y luego los que estén todavía con vida serán arrebatados para estar para siempre con el Señor. Estarán en bodas del Cordero. Toda la iglesia estará en bodas del Cordero. Estaremos ahí en esas bodas del Cordero. Hemos sido invitados a las bodas del Cordero. A veces no nos invitan a alguna ceremonia, a alguna boda, y la gente se siente un poco triste, ¿no? Y dice: ¿por qué no me invitarían? ¿Verdad que sí? Que a veces sí. ¿Y por qué no me habrán invitado? Pero a la boda del Cordero todos estamos invitados. Y usted dirá: pero no me ha venido la tarjeta. La tarjeta la tienes dentro de tu corazón. Ahí está la marca de Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos pertenencia de Cristo Jesús. Al cielo no vamos a entrar enseñando una tarjeta de membresía o algo por el estilo. Al cielo entramos por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por lo tanto estamos invitados ahí. Pero la segunda venida de Cristo tiene que ver también con el retorno triunfal de Cristo para establecer sobre la faz de la tierra su reino milenial. Cuando el Señor venga y pose sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, el profeta Zacarías en el capítulo número 14, se parta en dos.
y la gloria de Dios se derrama en todo lugar. Y todo el que no llegue a adorar al Rey año con año sufrirá dificultades sobre su tierra. Ahí es donde se ha de cumplir, como yo lo he dicho tantas veces, lo que Filipenses capítulo 2 decía el apóstol Pablo, diciendo que en una oportunidad, en esa oportunidad, en algún momento dado, toda rodilla se tendría que doblar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. A su nombre sea la gloria. Un día estaremos para siempre con Él. Iglesia, usted será de los servidores, sí, pero usted será de los magistrados ahí. Aleluya. Ahora la gente está buscando puestos y hueseando puestos. Ahí va a estar para siempre con el Señor, realizando labores gloriosas. De ahí nadie te va a sacar, hombre. De estos lugares te sacan cuando llega otro partido al poder, pero de aquí nadie te va a sacar. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo Jesús, eres más que vencedor. Aleluya. El que está en el hueco de la mano de Dios, nada ni nadie te puede arrebatar de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Hermano, esto es maravilloso. Es un orden cronológico del ministerio de Cristo Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Y acá se nos narra la manera como el Señor desarrolla ese ministerio sobre la faz de la tierra, cómo es levantado y cómo ha de retornar también para llevar a los suyos, y cómo ha de establecer con los suyos, con sus santos millares, su reino milenial. Y el diablo será atado y estará encerrado durante 1000 años, después será soltado un poco de tiempo más, pero al final será lanzado al lago de fuego y azufre, y ahí sufrirá eternamente y para siempre. Y usted y yo, como iglesia de Jesucristo, estaremos para siempre con el Señor, celebrando, bendiciendo el nombre del Señor, gozándonos, deleitándonos. Por eso hay que prepararnos para la boda del Cordero. Aleluya. El Señor pronto viene a levantar a su pueblo y hay que estar preparados para el encuentro con Él. Ahora, el capítulo 4 pareciera ser que Pablo se aparta de una manera total de todo lo que ha venido diciendo anteriormente. Ha hablado de las características de los ancianos, ha hablado de las características de los obispos, ha hablado de la manera como los diáconos deben manifestar fruto para que la gente pueda notar que ellos son verdaderos servidores de Cristo Jesús. Ha hablado de todo eso. Y parece que acá se aparta de todas estas cuestiones porque no está mencionando nada de características, sino que ahora está hablando de doctrinas que van a mezclarse dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Sin embargo, si usted lo puede ver así, como creo que lo podemos entender todos los que estamos acá, las características que debe tener un siervo de Dios, la manera como el apóstol Pablo dice que la gente que sirve al Señor no debe ser neófita, nuevos creyentes, para que no se envanezcan ni caigan en descrédito o en lazo del diablo o algo por el estilo. La forma como habla Pablo de las características que deben tener los siervos de Dios, diciendo que los siervos de Dios deben saber cómo manejar o cómo predicar la palabra de Dios también, cómo poder dar una enseñanza, aptos, como lo vimos en el capítulo 3, aptos para la enseñanza, adecuados para la enseñanza. Cuando nos habla de esa manera, nos daremos cuenta entonces que lo que está diciendo acá es: tengan cuidado con las doctrinas de engañadores, porque para eso les advertí que deben ustedes conocer la palabra de Dios, para que nadie los engañe. Si ustedes conocen la palabra de Dios, sabrán cómo contrarrestar todo tipo de enseñanza herética que pueda venir en contra de ustedes. El día de hoy hay un sinfín de enseñanzas así. Un hombre escribió hace varios años un libro allá diciendo que el Señor venía en el año 2000 y lo publicaron. El libro ahí está, El rugido del león se llama el libro, y lo publicaron y decía una serie de cosas, y la gente se entusiasma, la gente que tiene o que sigue a estas personas se entusiasma, y todas son cuestiones heréticas, todas son cuestiones negativas. Muchas de las iglesias que ahora en día conocemos como iglesias no son iglesias, no son una congregación cristiana evangélica, no son una, aunque la gente al hacer sus censos meten a todo el mundo ahí, claro que sí, en el mismo costal los meten a todos, pero hay un montón de esta gente que son sectas falsas, no sextas después de la quinta, sino sectas, cultos falsos. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, mire esto, lo que dice ahí, versículo 1 del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, no es Pablo el que lo está diciendo así como persona. A veces Pablo decía, digo yo, no el Señor.
Y lo digo no como un mandato, un mandamiento, una orden, sino a nivel de concesión. Se los expreso como una alternativa que yo pienso que ustedes pueden tener. Cuando habla a los matrimonios, allá en 1 Corintios capítulo 7, por ejemplo, habla de esa manera. Pero acá no habla el apóstol diciendo yo he recibido algo, ni siquiera dice eso. Yo les estoy explicando cómo yo lo pude captar, el mensaje de Dios, sino que dice, para que no haya duda, para que nadie esté diciendo otra cosa. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu habla con claridad. Igual Espíritu, el Espíritu Santo de Dios nos habla a cada una de nuestras vidas. Y dice claramente que en los postreros tiempos, y en los postreros tiempos normalmente lo entendemos como este tiempo final que estamos nosotros viviendo, lo entendemos así, y el tiempo que ya el Señor se acerca más a su venida, pues triunfal para levantar a su pueblo. ¿Por qué? Porque si Pablo dijo en Romanos que hoy la salvación estaba más cerca que cuando ellos habían creído, imagínense hace cuánto tiempo lo dijo, cuántos siglos atrás lo expresó. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir ahora, todavía hoy está más cerca la salvación que cuando nosotros creímos. Y la salvación, no refiriéndolas a la salvación del alma, sino a la salvación eterna, a estar para siempre con el Señor, pues, a la venida triunfal de Cristo Jesús. Pero en este caso, los que saben dicen que esto de los postreros tiempos no necesariamente indica el último tiempo, el fin del tiempo, sino más bien el tiempo de la era cristiana, el tiempo que estamos viviendo cada uno de nosotros, que en diferentes épocas para la gente ha sido los postreros tiempos, porque en todo tiempo los cristianos, lea el libro de los Hechos, seguramente que usted lo ha visto así, de esa manera, desde el libro de los Hechos, después que el Señor ascendió a los cielos, desde ese momento, después que vino el día de Pentecostés, la gente de Dios, los apóstoles del Señor, comenzaron a predicar con toda fuerza y bajo la unción del Espíritu Santo, y predicaban doctrinas fundamentales. Jesús es el Rey y Señor, Jesús es el único y sabio Dios. Predicaban sobre la venida de Cristo, sobre el ministerio de Cristo, sobre la muerte redentora de Cristo, sobre la resurrección de Cristo y sobre la segunda venida de Cristo. Y ellos hablaban del retorno triunfal de Cristo Jesús desde esa época. Para ellos esos momentos eran postreros tiempos. Entonces el tiempo postrero es el tiempo de la era cristiana, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, entonces será el fin. Pero en este tiempo serán, no, lo que estamos viviendo habla de postreros tiempos, difíciles tiempos, tiempos de herejías, tiempo de podredumbre espiritual, tiempo de corrupción, tiempo de apostasía. Apostatar de la fe significa que la gente, habiendo conocido a Jesús, le dé las espaldas al Señor y vuelva al mundo de donde Dios lo sacó. Eso es apostasía. No es un poco de carnalidad, no es que un error que cometimos, no es una desviación sencilla, no, es dar las espaldas al Señor por completo. Es decirle no a Cristo y decirle sí otra vez al mundo. Jesús nos abre sus brazos para recibirnos, y nosotros muchas veces desechamos esa bendición de Dios para dedicarnos a cosas que no convienen. Y acá dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, de aquellos principios básicos que le fueron enseñados y que le fueron otorgados por la gracia y misericordia de Dios, y se van a apartar de la fe, van a darle las espaldas al Señor. Y oiga, no solo es que se echan una canita al aire, sino que reniegan de Cristo Jesús, se retractan de su fe, blasfeman contra Dios. Esos son los apóstatas. Y de esta gente existe el día de hoy muchas personas. Es más difícil que esta gente vuelva al Señor que cualquiera que nunca ha aceptado a Cristo reciba a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué dijo el mismo Jesús a una de las iglesias del Asia Menor allá en el libro de Apocalipsis? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibio, frialdad, tibieza, dicen algunos, pues para decirlo de alguna manera, espiritualmente hablando. Cuando actuamos de esa manera, hermano, el tiempo no está para estar jugando ya. Y no es este tiempo nada más el que no está para estar jugando. Siempre, como hijos de Dios, no es un juego el cristianismo. El cristianismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
La gente lo ha interpretado así. La gente cree que esto es otra cuestión, otro hobby que nosotros podemos tener para poder salir adelante en medio de los problemas que estamos pasando, para tener tranquilidad. Esto no es un hobby. Hobby puede ser jugar chibola, jugar capirucho o alguna cosa por el estilo. Hobby puede ser otras cosas, pero esto es algo que nosotros deberíamos tomar muy en cuenta. No es una cuestión que usted viene a la iglesia porque es un club social. No es una cuestión que usted viene a la iglesia porque no tiene otra cosa que hacer. Usted viene a la iglesia porque sabe que necesita de la comunión con el Padre Celestial y la comunión con los hermanos en Cristo Jesús. Usted viene al templo para celebrar en la presencia de Dios. Usted viene al templo porque es deudor y sabe que esa deuda no la vamos a poder pagar jamás con nada que nosotros hagamos. Simplemente nosotros estamos agradecidos con el Señor por lo que Él es y por lo que ha hecho con cada una de nuestras vidas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esto de que algunos apostatarán de la fe implica que la gente se aparta del camino correcto, que la gente no quiere tener comunión con Dios, que a la gente no le importan los demás hermanos que han sido lavados con la misma sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. No le interesa nada y desechan todo tipo de bendición y se vuelven al mundo porque creen que hay otros que les pueden dar mejores prestaciones, mejores prerrogativas. Nadie te va a tratar mejor de lo que te trata Dios. El diablo siempre le pagará mal a la gente aunque le quieran servir mucho, pero el diablo siempre los va a hacer pedazos. Pero Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la Biblia. Ahora mire, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar de la fe? ¿Cuál es el origen de las falsas doctrinas? ¿Cuál es el origen de acuerdo al apóstol Pablo o de acuerdo a la revelación que Dios le da al apóstol Pablo para que la gente comience a proclamar falsas enseñanzas, doctrinas heréticas? Número 1, mire lo que dice acá en el capítulo 4, 1 Timoteo 4:1. Esto es interesantísimo. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga eso. El origen de las falsas enseñanzas, el origen de las falsas sectas o sectas falsas, el origen de la apostasía es escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El origen de las falsas enseñanzas, en primer lugar, es origen diabólico. Véalo ahí. No es una cuestión nada más que le enseñaron algo, que una persona está allí enseñando una cosa un poco torcida y que esta enseñanza puede causar un poquito de preocupación, un poquito de problema, una dificultad, sino que detrás de esas cosas, detrás de esas ideas. Y oigo una cosa interesante también, porque más adelante en el versículo 3 habla de algunas de las cosas que esta gente que estaba enseñando doctrinas falsas o doctrinas heréticas decían. Y por ejemplo, prohibían casarse. Bueno, pero eso tiene una base también en alguna medida. Porque podría decir alguien, no, mire, pero esto es bueno porque el mismo Señor decía que el soltero se interesa por las cosas de su Señor, pero el casado se interesa por las cosas de su casa, pues de su esposa, de su esposo. Entonces aquí yo creo que es por eso, para consagrarse más al Señor. Parece que la enseñanza tenía alguna validez en ese sentido, pero lo que estaba detrás de esta situación, debido a que había doctrinas de demonios, eso era lo peligroso. Parece que al verlo así a simple vista o superficialmente, la cosa no afectaba mucho, porque decía, bueno, pero sí, mire, aquí lo que dice es que hay que abstenerse de alimentos, hay que ayunar, hombre. ¿Y que acaso no es bueno ayunar? Claro que es bueno ayunar para tener una comunión más íntima con Dios, para levantar nuestra alma en comunión espiritual delante del Dios Todopoderoso, abstenernos total o parcialmente de tomar alimentos para poder consagrarnos en la búsqueda de la presencia de Dios. Aleluya. Y bueno, y olvídese, y cualquiera puede decir y argumentar que esto está correcto. Sí, pero el gran problema no era eso. El gran problema era lo que estaba detrás de esa situación. ¿Por qué es que esta gente decía este tipo de cuestiones? ¿Y por qué negaban la eficacia de la obra del Señor cuando el Señor le dice que cualquiera de las cosas podrás comer si las tomas con acciones de gracias? Entonces, lo que había debajo de todo esto, lo que estaba detrás, la doctrina de engañadores o de demonios, era lo que había que combatir y lo que tenía que estar la gente de Dios alerta y tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones.
Claro, el origen de estas cosas es en primer lugar demoníaco, ahí lo dice pues. La gente va a escuchar a espíritus engañadores o a doctrinas de engañadores, claro, pero todo esto viene provocado por los demonios. Entonces las falsas enseñanzas, mire hermano, cualquiera que te venga enseñando un evangelio diferente al que Cristo te ha mencionado o enseñado y que te hemos enseñado, lo digo modestia aparte y lo digo con propiedad para la gloria de Dios, lo que te hemos enseñado detrás de este púlpito sea anatema, porque nada de otra cosa diferente a la que te hemos enseñado podrá venir a contrarrestar la fe que tienes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí no se trata de que uno se vuelva orgulloso ni nada por el estilo, ni que uno crea que es el santo, ni que uno crea que es el mejor, ni nada por el estilo. Pero lo que te estamos diciendo es la palabra de Jehová de los ejércitos. Y esta palabra es la que debes cumplir, la que debemos nosotros practicar y a la que debemos nosotros atender. Si alguien te enseña algo diferente de lo que la Biblia te enseña y lo que podemos proclamarte desde este púlpito, entonces eso no es lo agradable ni lo correcto. Máxime si no tiene una validez bíblica. Ahora mire esto: espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo torcido que te vengan a enseñar, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que ser sensibles pues, para poder saber qué es lo que nosotros debemos creer y cómo debemos escuchar, no a las voces que nos vengan a hablar, sino a la voz del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios te va a producir paz, calma, tranquilidad. Ahora mire esto. En segundo lugar, el origen de las falsas enseñanzas, dice el versículo 2, que es producto de la hipocresía de la gente mentirosa. Mire lo que dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, la gente será usada por el enemigo para actuar, para dar ese tipo de enseñanzas falsas. ¿Por qué? Número uno, porque son hipócritas, tienen máscaras, saben actuar. Eso es de ahí viene la palabra hipócrita, de la actuación, del drama. De ahí viene esa palabra. La gente dramatiza cosas que ni siente muchas veces, o tal vez se meten en el personaje, pero son cosas que no son reales. Es un drama nada más, es teatro nada más, son mates, mimos, muecas, lo que usted quiera, como lo quiera decir. Hay máscaras y esta gente, por lo tanto, actúa muchas veces de manera mentirosa, mintiendo, y el padre de la mentira es el diablo y Satanás. Pero en segundo lugar, esta gente actúa así y se dejan usar por el diablo porque tienen cauterizada la conciencia. Oiga, esto es interesante. Esta palabra cauterizada tiene dos acepciones en el griego original, por lo menos dos significados pues. Número uno, esto hacía alusión a la manera como podían las personas que tenían esclavos y tenían mucho ganado ponerles un fierro ahí, o ponerles con un hierro una marca al esclavo en un momento dado, o a las bestias, al ganado que tenían, para que nadie pudiera decir este es mío, sino que tenían la marca de ellos, las iniciales a lo mejor de ellos. Ahí lo tenían, se identificaban de esa manera. Y posiblemente podría decir alguien: bueno, es que estos ya están pues salados, estos ya están malditos, estos ya están ahí pues tocados, jugados por el diablo, cualquier cosa, y por esa razón actúan de esa manera. Sí, podría ser, pero por el otro lado, la palabra tiene un significado que es un poco más que dijéramos de mucha mayor validez en este contexto del cual estamos hablando, porque habla aquí de cauterizada la conciencia. Y esto hablaba también de que un médico en un momento dado, en la ciudad de Éfeso especialmente,
porque ahí es donde Pablo está hablando y está predicando y va a estar sirviendo, y Pablo por eso le está diciendo: ten cuidado de estas cosas, mira cómo vas a actuar, para que la gente allí en la ciudad de Éfeso, allí en esa iglesia, te respeten, porque tú tienes la unción del Santo de Israel. Entonces esto implicaba que un médico venía y veía que alguien tenía una herida abierta, entonces la iba a cauterizar para que pudiera cicatrizarse al mismo tiempo, la iba a quemar pues, para que se le quitara cualquier tipo de infección y para cicatrizarla de una vez. Hay en algunas oportunidades, no sé si a usted le ha tocado pues experimentar eso, sufrir esa situación, cuando va donde el odontólogo o donde el dentista, pues como usted le quiera llamar, pero va y le dice: no, te tenemos que hacer una pequeña cirugía. ¿Y qué me va a hacer, doctor? Doctora, ¿qué me va a hacer? Te vamos a arrancar un pedazo de encía, porque la encía te creció mucho y te ha cubierto el diente donde te tengo que trabajar. Entonces te tengo que arrancar, cortar un pedazo. Y uno dice: pero ¿cómo es eso? No, no te preocupes. Y entonces le empieza a poner un como cautín ahí, un aparatito que cuando le está metiendo, claro que tienen que anestesiarlo, si no pues se muere uno del dolor seguramente. Pero cuando le está metiendo el aparatito, uno siente el gran olor, gran tufo diría yo, a cacho quemado, pero un olor terrible. Claro, usted no siente nada. Después que le pasa la anestesia, el efecto de la anestesia es el problema. Pero el mismo cautín o el mismo aparatito, muchas veces cuando no hay una cosa más fuerte, que tienen que coserle y hacerle otro tipo de cuestiones, pero el mismo aparatito, a la vez que le está cortando, le va cicatrizando, le va cauterizando. Entonces al mismo tiempo le está tapando el sangramiento, le está tapando la herida que se le hizo. En este caso, la herida abierta, venía el médico, venía la persona pues X que podía estarle atendiendo y le ponía ese hierro pero ardiente, al rojo vivo pues, no con María Celeste, sino que con el hierro así. Y entonces la herida se sellaba, pero esa herida, esa parte del tejido se destruía y por lo tanto después exactamente quedaba insensible. Ese es el significado más exacto por el contexto que estamos hablando. Y entonces dice: esta gente son hipócritas mentirosos, de la hipocresía de mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia. En otras palabras, ya no les penetra nada porque están insensibles. Se quedaron pues ya gente inerte, pues ya no reaccionan. La palabra viene, la bendición fluye, los milagros acontecen, a la par de ellos le cae la gente, hasta los cacha, pero nada recibe. Hay gente así, ¿no? Cuando hay ministraciones y la gente está en una gran bendición y bajo la unción del Espíritu Santo, y la gente está cayendo al suelo bajo el poder de Dios, hasta los andan cachando y los ponen hasta bien bonitos en el suelo pues. Pero nada, man. Recibiste bendición, ¿y cuál? No, hombre, qué bueno estuvo el culto, no te vimos ahí adelante. Pues sí, yo cachando a la gente para que no se golpeen, pero la verdad es que hay pues sí, de todas maneras Dios los va a cachar en última instancia pues. Los ángeles de Dios los van a cachar seguramente, pero de todas formas hay gente así, no reciben nada porque tienen cauterizada la conciencia, insensibles a todo, las alabanzas y la gente brincando y hasta le brinca o le caen gotas de sudor del que tiene al lado y chiflan y de todo el tipo. Y que estás bien consagrado a Dios, pues ¿cuál? ¿Y qué hay vos? No saben ni qué es lo que hay, no saben, están ahí pero no están. Físicamente están ahí, pero su mente a saber dónde voló, su alma, quién sabe, están en blanco. Y es peligroso, es peligrosísimo dejar el alma así, porque el alma jamás puede estar vacía. O está llena de Dios o está llena de basura del diablo. O está llena de la palabra de Dios o está llena de todo tipo de basura que el enemigo lanza. Y cuando el alma o la conciencia está cauterizada, insensible, nada prácticamente puede hacernos sentir bien, sino solamente este tipo de cuestiones negativas. Ahora, lo que ellos hablaban, cosas como la del versículo 3 que le decía: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces hablaban de celibato, pues. Eso es, prohibir casarse, pues. Y ve a todos los que andan en celibato, grande relajo que hacen. Mejor ni hablemos mucho de eso. Sí, ¿verdad? Usted sabe la historia. Usted sabe los problemas que se dan. ¿Por qué? Porque el ministro, por esa razón, se le aconseja que debe de tener su esposa para no caer en ese tipo de tentaciones o situaciones difíciles. Con que teniéndola cae, no digamos no teniéndola, pues. Si no, mire el padre Alberto. Bueno, mejor terminemos aquí, ¿verdad? Para evitarnos algún problema. Que Dios nos ayude y continuemos con eso después, con la ayuda del Señor. Interesante, ¿no? Interesante el pasaje. Piensen eso, piénselo y oremos. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos, oh Dios eterno. Eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, qué especial el poder compartir de tu palabra con tu pueblo presente. Gracias, Señor amado, por tus bendiciones y tus victorias. Obra, Señor, en nuestras vidas y permite que cada uno podamos experimentar más y más del toque de tu mano. Necesitamos de tu presencia operando en nuestra vida. Solo tú nos puedes ayudar. Solo tú nos puedes sacar de victoria en victoria. Dios, guarda a tu pueblo. Cúbrelo, Señor. Ninguno estamos exentos del peligro, de las tentaciones, del mal. Pero tú nos puedes ayudar a ser ahora y siempre más que vencedores. Ayúdanos, Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En tus manos dejamos cada una de nuestras vidas y oramos, Señor, para que tú nos sigas ayudando en todas las cosas que tengamos que llevar a cabo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Queremos además en este momento levantar una palabra de bendición, Señor.